Si has entrado a este video, obviamente es por dos razones. Número uno, eres mi profesor de termodinámica y me vas a calificar el video. O número dos, estás muy interesado en la ecuación de Van der Waals. Antes de ir de lleno a la ecuación, primero hay que ver quién es este señor. Jonas van der Waals, perdón si lo pronuncio mal, pero yo no soy de por allá, nació el 23 de noviembre de 1837 en Leiden, Países Bajos. Fue un profesor universitario y físico neerlandés. Es conocido por su trabajo en la ecuación del estado de los gases, el cual hizo que ganara un premio Nobel de Física en 1910. Prólogo, la ecuación de los gases ideales. Van der Waals es un humano y la mayoría comete errores, pero este vato no. Este vato estaba a otro nivel ya que pensó más allá de lo que los demás pensaban. Él se basó en la ecuación de los gases ideales y vio sus errores para crear la suya propia. Pero, ¿qué es la ecuación de los gases ideales? La ecuación de los gases ideales son una simplificación teórica de gases reales. Se caracterizan por tener moléculas que no tienen volumen y no interactúan entre sí, excepto en colisiones elásticas. La ecuación de los gases ideales, o como yo la conozco, PV igual a nRT, relaciona la presión, el volumen y la cantidad de sustancia y la temperatura de un gas, donde R es la constante de los gases ideales. La constante de los gases ideales varía según las unidades utilizadas para la presión, el volumen y la temperatura. Aquí una tabla porque no me sé todas. Pero, ¿cuáles son las aplicaciones de la ecuación de los gases ideales? Desde el inflado de un neumático hasta el funcionamiento de motores de combustión interna, la ecuación de los gases ideales tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas. A pesar de su utilidad, esta ecuación tiene limitaciones en varios campos. Es algo que el grandioso Van der Waals se dio cuenta y decidió crear su propia ecuación, dejándonos a todos con la boca abierta. Y ahora sí, prepárense todo mundo porque después de 2 minutos y medio, por fin vamos a ver la ecuación de los... ¿Cuál era? Ya me confundí, esto es demasiado... Uh, ya. La ecuación de Van der Waals. Empezando por el principio, ¿cómo puede modificarse la ley del gas ideal para obtener una ecuación que represente los datos experimentales con mayor precisión? Recordemos que Van der Waals es un ser superior al promedio, por lo tanto, él se encerró y dijo, aquí hay tongo, y nosotros vamos a desvelar ese tongo. Empecemos por evidenciar un defecto en la ley del gas ideal, es decir, la predicción de que bajo cualquier presión finita el volumen del gas es cero, a la temperatura del cero absoluto, donde volumen es igual a la constante de los gases ideales por la temperatura sobre la presión. Al enfriar los gases reales se licúan y finalmente se solidifican. Después de la licuación, el volumen no cambia apreciablemente. Podemos estructurar una nueva ecuación de modo en que nos pronostique un volumen finito positivo para el gas de 0 Kelvin, añadiendo una constante positiva llamada B al volumen ideal. De acuerdo con la ecuación anterior, el volumen molar a 0 Kelvin es B y esperamos que B sea aproximadamente comparable al volumen molar del líquido o sólido. También predice que a medida que la presión se hace infinita, el volumen molar se aproxima al valor límite B. Esta predicción concuerda mejor con la experiencia que la ley del gas ideal, la cual considera que el volumen molar se aproxima a cero a presiones muy altas. Sustituyendo el valor corregido de B en la ecuación de Z, obtenemos la siguiente ecuación. Podemos concluir por esta nueva ecuación que la suposición de que las moléculas de un gas tienen tamaño finito es suficiente para explicar valores de Z mayores que la unidad. Aparentemente, este efecto del tamaño es el factor dominante en las desviaciones de la idealidad en el nitrógeno a 0 Celsius.
También está claro que algunos otros efectos tienen que producir desviaciones de la idealidad en gases como el metano y el nitrógeno, ya que el efecto del tamaño no puede explicar su comportamiento en el intervalo de las bajas presiones. Hemos visto que entre peores transgresores en el hecho de tener valores de Z menores que la unidad están en el metano y en el dióxido de carbono, que se licúan con facilidad. Se hallan indicios de que existe cierta conexión entre la facilidad para licuarse y el factor de comprensibilidad. Y de la nada uno se pregunta, ¿por qué se licúa un gas? ¿Se licúa igual que mi chocomil? En primer lugar, se debe suministrarse energía, el calor de vaporización, para que una molécula pase de estado líquido al de vapor. Esta energía es necesaria debido a las fuerzas de atracción que actúan entre la molécula y sus vecinos en el líquido. La fuerza de atracción es mayor si las moléculas están más cerca entre sí, como en un líquido, y muy débil si las moléculas están muy separadas, como un gas. El problema consiste en que encontrar una manera apropiada de modificar la ecuación de los gases para que tengan en cuenta esas débiles fuerzas de atracción. La presión ejercida por un gas sobre las paredes de un recipiente actúan en dirección hacia afuera. Las fuerzas atractivas entre las moléculas tienden a reunirlas, disminuyendo así la embestida contra las paredes y reduciendo la presión por debajo de la ejercida por un gas ideal. Esta reducción en la presión debe ser proporcional a la fuerza de atracción entre las moléculas del gas. B1 y B2 son dos elementos de volumen en un recipiente con un gas. Si cada B contiene una molécula, se tendrá más fuerza de atracción F. Si añadimos otra molécula solo a B2, la fuerza de atracción entre B1 y B2 será 2F. Si añadimos otra será 3F, y así consecutivamente hasta tener un montón. Por lo que la fuerza de atracción es proporcional a C, una concentración en B2. Si ahora mantenemos constante las moléculas de B2 y añadimos una más a B1, entonces F será el doble de lo que tenía, otra, y será el triple. La fuerza será proporcional al producto de C1 y C2. Como en un recipiente, C1 es igual a C2 y C2 es igual a C. La fuerza será proporcional a C2. Sabemos que C es igual a N entre B y esto es igual a 1 entre B. Volvemos a escribir la ecuación en la forma siguiente. Aquí hay una tabla con los valores de A y B y los diferentes gases. No me los sé todos, por eso pongo la tabla. Debido a las fuerzas atractivas entre las moléculas, la presión es menor que la dada por la ecuación anterior, en una cantidad proporcional a 1 entre B2. Así que se resta un término del segundo miembro de la ecuación para obtener la mítica y la inigualable ecuación de Van der Waals, donde A es una constante positiva aproximadamente proporcional a la energía de vaporización del líquido. Hay que destacar dos aspectos sobre la introducción del término A entre B cuadrada. Primero, las fuerzas que actúan en cualquier elemento del volumen en el interior del recipiente se anulan. Segundo, la derivación supone un intervalo efectivo de acción de las fuerzas atractivas del orden en centímetros. De hecho, el intervalo de estas fuerzas es del orden de nanómetros. Así es, todo esto lo pensó Van der Waals. A mí en la vida se me había ocurrido. Es alguien de admirar. En conclusión, la ecuación de Van der Waals nos ofrece una visión más completa del comportamiento de los gases en condiciones reales a través de su comprensión. Podemos avanzar en numerosos campos, desde la física hasta la ingeniería y la medicina. Así que la próxima vez que pienses en un gas, recuerde que la historia va más allá del modelo ideal. Hay un mundo entero de interacciones moleculares esperando a ser explorado.